Estás escuchando Strategia Talks, el canal del emprendimiento digital. Entrevistamos a fundadores de startups y actores del ecosistema digital para visibilizar sus historias y estrategias de mercadeo, desarrollo de productos, crecimiento, aceleración, éxitos y aprendizajes más relevantes. Ahora también puedes encontrar nuestros episodios en el sitio web www.strategia.co/podcast. Con ustedes, nuestro anfitrión, Oscar Durán. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio de Estrategia Talks. Hoy estamos con Natalia Jiménez. Natalia es la Head of Expansion de una startup muy interesante que se llama Deal, que ya vamos a hablar de qué se trata. Ella nos va a contar un poquito de la historia de Deal y qué es lo que están haciendo, un poco como en el mercado mundial y pues ahora en el mercado latinoamericano. Así que Natalia, bienvenida a Estrategia Talks. Ay, oye, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de aquí acompañarlos. Súper, nosotros estamos felices de tenerte acá también. Natalia, pues arranquemos un poquito. Cuéntanos de Deal, cuéntanos de ti, cómo llegas a Deal y qué es Deal. Súper. Bueno, pues te cuento un poquito sobre mí. Mi nombre es Natalia Jiménez, soy colombiana, soy bogotana. En mis últimos años he trabajado en el mundo del emprendimiento, en startups. Soy partner de otra startup que se llama DataGran, que también tiene fundadores colombianos y turcos. Y en ese proceso, digamos que he empezado a entrar al mundo del emprendimiento. Estoy una enamorada de este universo que creo que va a crecer y nos va a invadir a todos tarde o temprano. Y nada, digamos que en ese proceso hace un tiempo estuve como empezando a buscar nuevas oportunidades, nuevas cosas, nuevos retos y me crucé con Dio por casualidad, por empezar a buscar empresas que estuvieran como asociadas por Y Combinator, estar mirando en LinkedIn y me encontré con Dio y la verdad me enamoré como de la oferta de valor, me enamoré del producto y empecé a conversar con ellos y así terminé acá. Sobre Deal, ¿qué es Deal? Deal es una tecnología, una plataforma, es un software as a service que lo que hace es permitirte a ti contratar a cualquier persona en cualquier parte del mundo, ¿sí? Entonces, esto básicamente cuando uno empieza a contratar internacionalmente hay un montón de retos a nivel de contratación legal, a nivel de pagos, monedas, métodos de transferencias, que hace que sea bastante complejo y lo que hace Dio es pues simplemente automatizar, facilitar y simplificar ese proceso de contratación y pago legal. Muy interesante. Cuéntanos cómo nace la idea, cómo llega Deal a ser Deal y un poquito de esa historia de la empresa. Te cuento, pues la verdad es una historia muy bonita. El fundador que se llama Alex Bouaziz es una persona que yo creo que es de esas personas que han vivido por el mundo durante toda su vida, que tuvo una historia en Londres, otra historia en Estados Unidos, otra historia en otros países, y eso hizo que cuando él empezara a crear compañías y a crear startups, pues quisiera contratar a gente de todas partes, a gente que conocía, a gente que le recomendaban, y en ese proceso se dio cuenta que esto era muy complicado. Entonces de ahí es donde nace Deal, como de la misma experiencia del fundador de decir, oiga, tiene que haber alguna manera más sencilla de hacer esto, y ahí es donde se empieza a desarrollar la tecnología. Es algo muy nuevo, desde 2019, la empresa no tiene todavía 2 años, pero pues afortunadamente el proceso de expansión y crecimiento ha sido muy, muy bueno e interesante. Qué chévere, muy, muy interesante, porque digamos que todo esto que ha venido pasando, por ejemplo, con la pandemia, pues ha hecho también un poco que el mercado laboral como que sea de cierta manera global, ¿no? Y Total. herramientas como esta, pues seguramente pueden contribuir un montón ahí. Cuéntanos Sí. cómo funciona, o sea, cómo funciona como una empresa, pues un poquito como que se aproxima a ustedes y qué es lo que ustedes realmente hacen ya como en la vida real. Te cuento. Entonces, efectivamente sí, digamos que la pandemia nos acercó un poco a entender que las fronteras solo son físicas y que se puede trabajar desde todas partes con cualquier persona, que si uno deja claros sus objetivos, pues puede hacerlo. Entonces, yo sí creo que, por ejemplo, en Europa es un mercado que como están tan cerca los países, comparten tanto unos con otros, era mucho más común este modelo de contratar internacionalmente, pero en Latinoamérica no era tan común y la pandemia fue el que nos impulsó también a ver que esto era una oportunidad pues mucho más escalable. Entonces estoy seguro en 2021 son muchas las empresas que están empezando a pensar en esto. Y cómo funciona realmente es muy sencillo, es una tecnología, si tú eres un cliente, ya estés basado en Colombia o estés basado en Latinoamérica o en Estados Unidos o en cualquier país, lo que tú puedes hacer es contratar a través de Dio, ya sea contratistas independientes, es decir, lo que nosotros conocemos como prestación de servicios
como contratistas o bueno, tenemos varios nombres para eso, o full-time employees, ¿sí? Empleados con sus prestaciones de ley, etcétera, etcétera. Con Deal tú vas a poder generar los contratos que sean legales para ambas partes, porque uno de los retos grandes es cómo me aseguro que el contrato que yo estoy usando aquí en Colombia sea legal en el otro país donde estoy contratando. Entonces, nosotros ayudamos a generar eso, ¿sí? Y el tema de pagos, ¿cómo funciona? Es que como cliente tú le pagas a Deal una sola transferencia y Deal se encarga de distribuir el dinero a los múltiples países en las múltiples billeteras, bancos. Entonces, si tú quieres retirar por PayPal, por Payoneer, por criptomonedas, por tu banco, pues Deal te da la flexibilidad para hacer todo eso. Qué interesante. Y entonces, nos contabas hace un rato que arrancaron hace más o menos un año, año y medio. ¿Qué logros han tenido hasta el momento? Bueno, pues yo creo que hay varios a nivel como financiero, crecimiento. A ver, crecimos 20x el revenue en 2020. Tenemos más de 1.200 clientes en el mundo. Somos el líder global de contratación y pagos internacionales hoy en día en el mundo. Creo que esos logros en menos de 2 años que lleva la empresa es bastante. Pero yo creo que también hay otros logros que son muy chéveres aparte de estos y alianzas con JP Morgan y eso, y son los logros de trabajar en una empresa 100% remote. Deal es una empresa donde somos ahora 80 personas, si no estoy mal, y somos de 28 países diferentes, zonas horarias diferentes, más de 15 idiomas, culturas distintas, religiones distintas. Entonces, yo creo que uno de los grandes aprendizajes es cómo generar una empresa que sea eficiente, que sea organizada, que tenga procesos claros, trabajando totalmente remoto y con personas totalmente diferentes. Yo creo que ese es uno de los retos más grandes, de verdad, que yo creo que todos aprendemos de eso y para mí es como el futuro de las empresas. Qué chévere. Y ahora, justo que hablas del futuro de las empresas, y pues ustedes que están como en ese mundo de la automatización y teniendo en cuenta todos esos cambios como en las dinámicas del trabajo que hemos venido teniendo ya hace año y un par de días, ¿cómo ven ustedes el futuro del trabajo? ¿Cómo se lo imaginan un poquito? Pues yo creo que obviamente esto es una opinión personal, pero definitivamente, por ejemplo, para el 2021 el tema trending topic va a ser los nómadas digitales. Y estos son personas que trabajan desde cualquier parte, a cualquier hora, que se van a vivir meses a diferentes países a trabajar. Y esto va a ser una tendencia que va a venir creciendo y lo que nos va a forzar a las empresas es a cambiar. Ya la pandemia nos ha forzado un poco, ya es normal, ya no solamente en startups, sino en el mundo corporativo, escuchar modelos híbridos, escuchar que están mirando cómo contratar personas desde otros países, pero definitivamente creo que la pandemia nos mostró que no hay fronteras y las empresas a veces son fronteras físicas, son fronteras de procesos, son fronteras de metodologías que para mí se están rompiendo ya. Sí, yo creo que hay gente que confunde el trabajo de pandemia con el trabajo remoto. Es muy diferente. En pandemia no podíamos interactuar con los demás, no podíamos visitar clientes, no podíamos conversar, no podíamos interactuar mucho. En el trabajo remoto no es así, tú trabajas desde donde quieras, pero no significa que tú no puedas ir a conocer a tus clientes, no significa que no tengas interacción. Entonces, definitivamente para mí sí, como que el futuro del trabajo es más flexible, menos fronteras, muchísima más, digamos que ambición. ¿A qué me refiero con esto? Las empresas y los trabajos se dieron cuenta que pueden contratar a quien quieran, pueden ir al mercado que quieran y que no requiere tanta complejidad como de pronto se pensaba que antes. Entonces sí creo que vienen unos 5 años nuevos de muchísimos cambios y a todos nos toca estar como atentos, conectados, porque si no es fácil quedarse atrás. Eso que dices es muy interesante porque evidentemente las fronteras se rompieron y tanto para trabajadores como para empresas, pues desde el lado de las empresas conseguir talento se abrieron todas las posibilidades y desde el lado del trabajador también, porque ya no es únicamente lo que puedo ver en mi país, sino lo que puede pasar en muchos lugares del mundo donde puedo trabajar o por proyectos o de manera full time, ¿no? Total, y yo hablo, digamos, del lado de las empresas colombianas, porque yo creo que a nosotros nos toca creérnosla y ser ambiciosos y encontrar el mercado y encontrar la gente, pero al revés también. Hoy en día, a través de Deal, ya son cientos de contratistas colombianos que están contratados de empresas internacionales, ¿sí? Entonces tenemos ya mucha gente colombiana que está viviendo estos mundos remotos, que trabaja desde donde quiera, que hace lo que quiera, que se puede ir a vivir donde quiera.
Entonces, lo que yo creo que viene ahora es que esto se va a expandir a muchos más mercados, que de pronto hay otros mercados y otras industrias un poquito más tradicionales que están empezando a pensar cómo se reinventan para ese lado. Total, total. Y bueno, dentro de ese futuro que nos imaginamos, o casi que presente, que estamos viviendo ya con los cambios en las dinámicas del trabajo y en la forma de contratar y de pagar y demás, ¿cómo ves el rol de la tecnología? Pues ustedes hacen parte de ese gran cambio de la tecnología, pero ¿cómo ven el rol de la tecnología y de la automatización? Mucha gente como que le hablan de automatización y le tiene un poquito de miedo, pero ¿cómo lo ven ustedes? Sí. Pues eso es una opinión personal y yo creo que la tecnología va a estar en cualquier industria, en cualquier departamento, en cualquier rol. Creo que es cuestión de tiempo. Hay algunos que nos tocó más temprano, a otros les va a tocar un poquito más tarde. Y creo que es normal, el ser humano es adverso al cambio, es normal que a uno le dé miedo cambiar procesos, aprender cosas nuevas, pero definitivamente es la única manera de escalar y de crecer. O sea, hoy en día si tú quieres escalar, tienes que utilizar tecnología. Ya la tecnología es como fue la revolución industrial, aprendimos de procesos de operación y creación de procesos. Hoy en día estamos hablando de tecnología de software, de nube, de automatización de procesos intangibles y yo creo que eso es algo que simplemente tiene que tener. Hay industrias que están muy avanzadas en temas tecnológicos, hay industrias que todavía les falta un poco. Mi opinión personal es la tecnología no reemplaza trabajos, sino que muta trabajos. Entonces hay trabajos que sí van a desaparecer, hay otros que nuevos que van a llegar. Lo vemos en el día a día en mi trabajo, todo el tiempo hay una cantidad de oferta de trabajos nuevos, data scientists, investigadores de datos, personas que saben de SQL, de procesos, ya la persona de operaciones tiene que saber código, como que no es que los roles no existan, sino que de verdad están cambiando muy rápido. Entonces es más hacia, no le tengamos miedo porque ya llegó, ya no es quiero no ser la tecnología, sino cómo hago para entrar a ella y es entrar sin miedo, aceptando que uno que sabe, que no, y de lo que no sabe, pues aliarse con los que sepan y con eso empezar a construir uno su propio equipo, porque toca en recursos humanos, financiero, procesos, customer support, operaciones, en todo lado va a haber tecnología, es inevitable. Súper. Y un poquito hablando de Deal en particular, ¿cómo hacen ustedes esos procesos de automatización y un poco como de optimización de unos procesos a los cuales las empresas no están tan acostumbrados, ¿no? Como el talento global, todos los procesos de pago, los procesos de contratación que son tan particulares en cada país. Yo creo que eso es una buena pregunta y fue una de las cosas que a mí cuando entré a Deal lo que más me enamoró y fue de verdad la interfaz de Deal hace que tú no sientas que estás conversando con una tecnología complicada, sino que es un lenguaje que tú entiendes. Y yo creo que esos son los grandes retos que tienen todos los nuevos servicios y las industrias innovadoras y es cómo me comunico para que la gente no sienta que esto es inentendible, sino que es algo sencillo. Entonces, el diseño UX, UI, lenguaje, comunicación, ayudas visuales, para mí es lo que ayuda a que esto se vuelva algo cercano, ¿sí? Que la gente pueda entender, ok, yo puedo usarlo así de fácil, sí, sí se puede hacer. Entonces creo que Dio en eso es súper experto y es en cómo se asegura que le pueda comunicar a la gente que esto es sencillo, que esto es fácil de usar, que no requiere 50 horas de capacitación para nada. Una persona puede estar contratada en 5 minutos, un cliente puede hacer onboarding en 5 minutos y puede pagar al día siguiente a su equipo, ¿no? Entonces creo que ese es el gran reto y es asegurarse que uno haga un producto lo suficientemente sencillo para que alguien que sea nuevo para esto lo entienda. Totalmente. Ahora que hablas de retos, cuando uno ve, por ejemplo, a las empresas colombianas donde hay mucha pyme, ¿no? Que tiene incluso muchos retos en el mercado local, ¿cómo, cómo ven ustedes esos retos de esas empresas de cara un poco como a contratar talento global? Porque mucha gente dice, bueno, no consigo desarrolladores, pero en Colombia, pero puede que los puedas conseguir, qué sé yo, en Sí. Argentina, en Estados Unidos, en Europa. Entonces, ¿cómo ven los retos de las empresas en Colombia o en Latinoamérica de cara a esa contratación del talento global? Súper. Yo creo que lo primero es como de verdad la mentalidad de cambio. Suena trillado y suena lo que dice todo el mundo, pero es cierto. Si las empresas no comprenden que el micromanagement y que no trabajar por KPI, sino estar como encima de la gente, revisando detrás de los procesos, seguramente no van a poder escalar a nivel internacional porque es difícil
entender que uno tiene que gestionar un equipo de estos de una manera mucho más flexible, ¿sí? KPIs, qué es lo que tienes que entregar, confiar en el trabajo de los demás. Y eso, pues, digamos, es el primer reto grande y es entender eso. Una vez ya lo entienden, hay cientos de herramientas para hacer reclutamiento de talento internacional. Nosotros en Deal tenemos un montón de partners que podemos recomendar. Eso, digamos, que es el proceso menos complicado y es el tema de reclutamiento de estas personas. Y ya a nivel operativo, pues sí hay retos. Uno de legislación, y para eso es que existimos nosotros, y es para que tú estés tranquilo que estás contratando de manera compliant, que es creo que uno de los riesgos, pues, o como de los miedos más grandes. Y lo segundo, pues los pagos, y es que no se te vuelva un problema operativo, porque las empresas que hacen esto manualmente hoy en día les toca hacer transferencias bancarias a cada persona de cada banco, monedas, rechazos de tarjetas, facturas manuales, bueno, entre otro montón de cosas. Entonces yo creo que sí, como que si no se automatiza y no se incluye tecnología, se te puede volver un dolor de cabeza operativo. Entonces, por ese lado, creo que hay un tercer punto que no está muy bajo el control de las empresas, pero estoy segura que el Estado está trabajando en eso, y es el tema de la legislación a nivel tributario. Entonces, el Estado colombiano cobra algunos impuestos por contratación internacional. También, digamos que hay ciertos temas logísticos con el tema de tributación. Pero pues sé que el Estado está trabajando en normativas y en cosas pensadas en una Colombia digital, entonces estoy segura que eso también viene cambiando paralelo a la velocidad que va el mercado. Sí, bueno, qué chévere. Porque realmente para la empresa colombiana que le cuesta conseguir talento por los altos costos, pues esta podría ser una gran opción justamente para poder no solamente tener equipos competentes, sino también hacer optimización pues de sus presupuestos, ¿no? Totalmente. Digamos que económicamente también esto tiene un montón de beneficios. Deal también tiene una alianza financiera en el mundo entero que va a asegurar que los costos transaccionales sean súper buenos para ti, que financieramente dejes de pagar cientos de transacciones a tus miles de personas, sino que con Deal solo haces una transferencia. Tiene financieramente también mucha logística. Nosotros somos muy fuertes también en el mercado SMB, en las medianas y pequeñas empresas, en estas pymes. Tenemos bastantes pymes con nosotros. En Dio cualquiera, desde una persona puedes entrar a utilizar la tecnología. No tienes que ser un gran corporativo para usarla. Entonces, en ese sentido, sí hemos visto empresas de innovación social, startups, empresas de mucho tipo en Colombia que ya usan Dio para escalar. Buenísimo, muy bueno. Una pregunta como que casi que obligada, cuando uno busca sobre Deal y empieza a ver las noticias que últimamente han salido, se encuentra con un foco muy marcado en Latinoamérica, como uno de sus principales verticales de expansión. Entonces, chévere preguntarte y saber por qué justamente escoger Latinoamérica para crecer un modelo de estos. Súper buena tu pregunta. Yo creo que Latinoamérica es un mercado que anteriormente ha sido un poquito difícil de entrar por la barrera del lenguaje, porque también es un mercado que funciona con dinámicas diferentes, pero últimamente muchísimas empresas internacionales, nacionales se han dado cuenta que Latinoamérica, digamos que es un territorio que está primero recibiendo un montón de inversión, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Fondos afuera, fondos en el mismo Latinoamérica, están creyendo en la región. Eso hace también que muchas empresas crean en la región, que ingresen a nivel legislativo, a nivel de operaciones. También Latinoamérica ha evolucionado muchísimo, entonces eso hace que nuevas empresas quieran entrar. Y pues al final LATAM es un mercado enorme, es un mercado que tiene talento, que tiene potencial, que tiene muchísimas empresas en crecimiento. La cantidad de empresas nuevas que se crecen en Colombia y en el mundo supera muchos índices de creación de empresas en Europa o en Estados Unidos. Entonces también eso muestra que el mercado está evolucionando muy rápido, y eso es una de las grandes razones por las cuales Deal decide entrar, pues digamos, con ya toda su fuerza operativa a Colombia y a LATAM. Qué chévere. Ahorita tú justamente hablabas de algunas barreras que tiene el talento en la TAM, entre esas el idioma, por ejemplo. ¿Cómo ven ustedes? Porque también nos decías al principio que ya hay cientos de personas, incluso colombianas, dentro de la plataforma, trabajando, digamos, de manera remota, con muchos de los clientes que ustedes tienen. ¿Cómo ves los retos del talento ya desde el otro lado, ahora desde el trabajador, del talento en Latinoamérica para justamente acceder a esa gran oferta que hay a nivel global? Súper. Yo creo que hay dos grandes retos. Lo primero es cómo venderse.
cómo aprender a crear una hoja de vida, a crear un portafolio, a construir habilidades que se sepan leer en los mercados internacionales, ¿sí? Porque acá en Latinoamérica hay ciertos criterios con los cuales uno construye una hoja de vida o construye un resume enfocado a unas habilidades. De pronto en el mercado internacional eso se lee un poco diferente. Entonces, lo primero es como capacitar al talento colombiano en cómo saber venderse para poder al final ofrecerse, a creérsela. Y la segunda, pues es la barrera del idioma, efectivamente. Digamos que el inglés sí definitivamente es algo que normalmente se necesita para poder trabajar con empresas internacionales. Así las empresas sean latinoamericanas, hay muchos procesos y herramientas y cosas que hablan en inglés. Entonces sí creo que hay muchísimo talento en Colombia, pero muchas personas pierden oportunidades para ingresar por el tema del idioma. Entonces sé que el Estado y que muchas personas están fortaleciendo esto, pero mi consejo total es, esto es un idioma que hay que fortalecer porque definitivamente te abre puertas y no es como a cuento de papás, sino que es verdad. Sí, total, total. Y hay grandes retos ahí, porque uno encuentra grandes barreras en temas de idioma, y pues sobre todo el inglés, que es un idioma, pues digamos, como tan universal para poder pues hacer negocios con diferentes países. Total. Bueno, pues Natalia, estamos llegando al final de nuestro episodio. Creo que ha sido una gran conversación. Sin lugar a dudas, están ustedes en un sector y en un nicho de mercado futurista y que creo que va a poder arreglarle la vida no solamente a las empresas, sino también a muchas personas y que está pues, en el cambio de las dinámicas del trabajo, ¿no? Sí, no, afortunadamente digamos que sí es una industria en crecimiento, pero que yo creo que la pandemia aceleró. Mi visión es esto no va a echar vuelta atrás, sí, van a cambiar algunas cosas, van a haber otros tipos de oficinas, pero la gente aprendió muchas cosas que no quiere dejar atrás. Entonces, nada, pues yo creo que de verdad que esto es una invitación a las empresas a entender que también el mercado laboral está pidiendo cambios y que los corporativos tenemos también que evolucionar por ese lado pronto o podemos perder talento. Totalmente. Ayúdanos con un consejo para emprendedores y para empresas, ya que ustedes están dirigidos también a las empresas. Chévere. Pues como emprendedoras, me gustaría de pronto hablar a emprendedoras. En esta industria me he encontrado con pocas mujeres, es una realidad. Entonces yo creo que lo primero es a emprendedoras a creerse lo que esto es, o sea, que hay que creérselo. Yo creo que muchas de nuestras limitaciones a veces es no creer que nosotros como colombianos o nosotras como colombianas o como latinoamericanos podemos llegar a crecer, a expandir, a tener nuevos cargos. Entonces mi primer consejo sería, de verdad, lo primero es creérselo y el resto viene añadido. Eso me parece algo que uno se le olvida a veces, entonces siempre es bueno recordarlo. Y por el lado de las empresas, yo creo que es dejar el miedo atrás. Yo creo que hay muchas empresas que les da mucho miedo, que tienen temor a entrar en algún riesgo o entrar como a puede perder el control de su compañía o a perder el control de sus procesos. Entonces, mi invitación de verdad es a romper ese miedo, a arriesgarse, a entender que hay modelos nuevos, que hay empresas que están creciendo muy rápidamente así, que esto permite ser más flexibles, poder ingresar a mercados más rápido. Entonces, pues definitivamente sería eso, porque pues hay que aprovechar este extraño 2020 para cambiar en todo sentido. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, ¿y qué libro nos recomiendas hoy? Libros. Ahorita estoy leyendo Sales Machine, estoy leyendo un poco de ventas. Mis roles han sido varios, entonces ventas es algo que estoy leyendo y fortaleciendo. Entonces se llama Ultimate Sales Machine de Chet Holmes. Es un libro interesante, creo que tiene muchos tips y cosas prácticas. Y otro chévere que me leí que se llama High Growth Handbook de Elad Hill, que si no estoy mal también es inversionista nuestro, que también es súper interesante. Ahí les dejo esos dos que me han gustado. Grandes recomendaciones. Bueno, Natalia, pues hemos llegado al final, pero antes de cerrar el episodio, me gustaría que le contaras un poquito a la gente dónde se pueden contactar con Deal. A lo mejor nos escucha algún empresario, algún emprendedor que quisiera tener contacto con ustedes. Claro que sí, pues si quieren conocer más sobre nosotros, nuestra página es www.letsdeal.com. ¿Sí? Mis redes sociales estoy Natalia Jiménez Monroy en LinkedIn, si me quieren contactar por ahí. Y mi correo pues es natalia@letsdeal.com. Si tienen preguntas, dudas, cualquier cosa, pues aquí estoy para ayudar. Súper.
Bueno, Natalia, muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación, por haber compartido con nosotros hoy pues, todo tu conocimiento, la historia de Deal, lo que hacen y lo que quieren lograr en Latinoamérica. Y pues muchas gracias. No, a ti, Oscar, mil gracias por la invitación, muy chévere el programa y cualquier cosa, con todo gusto. Súper. Y muchas gracias a todos por haber estado conectados hoy con Estrategia Talks. Les recuerdo que nos pueden escuchar en cualquiera de las plataformas de podcast y en nuestro canal de YouTube como numeral Estrategia Talks. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.